Por primera vez en el continente africano, los directores ejecutivos de empresas mineras extranjeras fueron arrestados todos el mismo día, a la misma hora. El hombre detrás de este evento es Ibrahim Traoré, el joven líder de Burkina Faso. Entonces, ¿cómo fueron esposados los jefes de las compañías mineras más poderosas del mundo en un país africano? ¿Cómo colapsó un sistema de explotación de 50 años de duración de la noche a la mañana? Aquí está la historia detrás de las escenas de este evento que sacudió al mundo. Todo comenzó a las 6 de la mañana del 15 de marzo en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. 7 directores ejecutivos de empresas mineras que se alojaban en hoteles de lujo fueron detenidos simultáneamente por las fuerzas especiales que golpearon sus puertas. Entre los arrestados se encontraban Victor Petro, CEO de Goldmax Corporation, una de las compañías de oro más grandes del mundo, Jean-Claude Dubois, jefe de Canadian Western Gold Mining, y Michael Thompson, ejecutivo de Australian Pacific Resources. Esta operación no fue una coincidencia. Traoré llevaba meses preparándose en secreto. Primero examinó todas las cuentas de las compañías mineras. Luego trabajó con expertos internacionales en leyes para preparar expedientes criminales. La imagen que surgió era espantosa. El valor del oro extraído del país durante 50 años alcanzó los $500.000 millones. Pero solo 10.000 millones entraron en el tesoro de Burkina Faso. El equipo de Traoré trabajó en secreto durante 6 meses. Antes se colocaron informantes en cada sitio minero. Se tomaron fotografías aéreas con drones. Se analizaron imágenes satelitales. Se determinaron las cantidades reales de producción. Los resultados fueron aterradores. Las compañías solo declaraban 1/10 parte de la producción real. Traoré explicó la situación de esta manera: el oro extraído de nuestras tierras, con el trabajo de nuestra gente, llena las bóvedas europeas mientras mi gente muere de hambre. Este sistema se acabó. O devuelven lo que robaron o pudrirán en la cárcel de por vida. Los momentos del arresto fueron dramáticos. El CEO de Goldmax Corporation, Victor Petro, intentó activar su seguridad privada, pero las fuerzas especiales de Burkina Faso ya habían tomado control de todos los pisos del hotel. Petro fue detenido en pijama y llevado directamente a la prisión de máxima seguridad. El CEO de Western Gold Mining, Jean-Claude Dubois, se estaba preparando para escapar. Su jet privado estaba esperando listo en el aeropuerto. Pero Traoré había pensado también en esto. Todo el espacio aéreo fue cerrado y las fronteras selladas. Dubois fue detenido en su camino hacia el aeropuerto y arrestado. El de Australian Pacific Resources, Michael Thompson, fue atrapado en la sala de reuniones del hotel. Estaba tratando de transferir los activos de la compañía en Burkina Faso a otro país. En ese mismo momento, los documentos en su computadora se convirtieron en evidencia ante el tribunal. Los cogieron con las manos en la masa. Traoré había sido muy cuidadoso al planificar esta operación. Primero, hizo que se trajeran los registros financieros de 10 años de todas las empresas mineras. Expertos examinaron estos registros durante meses. La corrupción que surgió fue asombrosa. Por ejemplo, Goldmax Corporation había extraído $500 millones en oro de la mina de oro. Taparco en 2019, pero solo pegó $5 millones en impuestos a Burkina Faso. ¿Cómo era posible que la empresa estuviera mostrando el 90% de la producción de oro como no declarada mientras extraía realmente 10 toneladas de oro al día? Estaban registrando solo 1 tonelada. Western Gold Mining usaba otro método. La compañía estaba preparando facturas falsas para mostrar el valor del oro extraído como bajo. Mostraban kilogramos de oro con un precio de mercado de $60.000 vendidos por $10.000. La diferencia iba directamente a las cuentas offshore de la compañía. El método de Pacific Resources era aún más interesante. La compañía usaba incluso los salarios de los mineros para evadir impuestos. Los salarios pagados a los trabajadores se mostraban en papel como 10 veces mayores que la realidad. De esta manera, la compañía tanto obtenía deducciones fiscales como se quedaba con la diferencia. Traoré examinó sus documentos uno por uno y guardó cada uno como evidencia. Pero la verdadera bomba estaba en otro lugar. Salieron a la luz los acuerdos secretos que las compañías mineras tenían con exfuncionarios del gobierno. Según estos acuerdos, las compañías pagaban millones de dólares en sobornos cada año. Por ejemplo, en 2015, el entonces ministro de Energía, Mark Kabor, había recibido $50 millones en sobornos de Goldmax Corporation. A cambio, la tasa impositiva de la compañía se redujo del 30% al 3%. Este acuerdo le costaba al país $2.000 millones al año. En Western Gold Mining fue aún más allá. La compañía pagó $100 millones a Francois Kabor, hermano del entonces presidente Roch Kabor. En 2017, a cambio, recibieron 3 nuevas licencias de minería de oro. Así, las minas estaban justo en las tierras agrícolas de los aldeanos, y 50.000 personas fueron desplazadas por la fuerza. Traoré
tomó acción. Después de recolectar todos estos documentos, primero solicitó al Corte Penal Internacional. Demostró que las compañías mineras habían cometido crímenes contra la humanidad. Se aceptaron los cargos de desplazamiento forzoso, trabajo infantil y destrucción ambiental. Luego dio un golpe sorpresa, congeló todas las cuentas bancarias de las compañías mineras. Incautó los activos de las compañías en Burkina Faso. Todas las reservas de oro en las minas fueron puestas bajo control estatal. Estas reservas, por un valor de $100.000 millones, ahora pertenecen al pueblo. La noticia del arresto causó un efecto de bomba mundial. Los medios occidentales declararon a Traoré un dictador. La Unión Europea convocó una reunión de emergencia. Estados Unidos hizo amenazas, pero Traoré no retrocedió. Estamos aplicando la ley, dijo Traoré. Durante 50 años estas compañías violaron nuestras leyes, no pagaron sus impuestos, explotaron a nuestra gente. Ahora se está haciendo justicia. Las amenazas occidentales no nos intimidan. El pueblo estuvo detrás de Traoré. Cientos de miles se volcaron a las calles de la capital, Ouagadougou. La gente llevaba pancartas que decían: nuestro oro es nuestro. Los aldeanos que vivían en las regiones mineras se llenaron de esperanza. Por primera vez Amadou Sowado, un trabajador de la mina de 65 años, habló entre lágrimas: he trabajado en estas minas durante 40 años. Europa se enriqueció con el oro que extraímos, pero mis hijos no pueden ir a la escuela. Hay justicia para nosotros también en los directores ejecutivos arrestados. Estaban pasando días difíciles en las cálidas cárceles de Burkina Faso, después de sus lujosas vidas. Viktor Petrov comenzó una huelga de hambre el primer día, pero Traoré también se había preparado para esto. Nuestros trabajadores de la mina trabajan hambrientos todos los días. Sería bueno que aprendas lo que se siente, dijo Jean-Claude Dubois. Ofreció una fianza de $1.000 millones a través de sus abogados. Traoré rechazó esta oferta, riendo, que son $1.000 millones comparados con los $500.000 millones que robaron. Además, este dinero es nuestro de todos modos. Michael Thompson trató de simular una enfermedad. Dijo que había tenido un infarto, pero los médicos enviados por Traoré no encontraron problemas de salud. La mentira de Thompson se convirtió en evidencia en su contra en el tribunal. Entre los arrestados se encontraban Robert Mackenzie, de Continental Gold; James Harrison, de African Minerals; Peter Williams, de Global Mining Co. y David Anderson, de Summit Resources. La historia de cada uno era peor que la del otro. Mackenzie fue acusado de desplazar forzosamente a los aldeanos, Harrison de emplear trabajo infantil, Williams de destrucción ambiental y Anderson de colaborar con grupos armados. El proceso judicial comenzó mientras todo el mundo observaba. Burkina Faso. Traoré había establecido un tribunal especial. Este tribunal, compuesto por 3 jueces africanos, 2 asiáticos y 2 latinoamericanos, llamó la atención por su imparcialidad. En la primera audiencia, el fiscal leyó los cargos, uno por uno. Se preparó un expediente separado para cada CEO. Se dirigieron 234 cargos contra el CEO de Goldmax Corporation. Evasión de impuestos, soborno, destrucción ambiental, desplazamiento forzado y más. El CEO de Western Gold Mining, Dubois, tenía 189 cargos. El más grave era el empleo de trabajo infantil. Se demostró que niños de 12 años trabajaban en las minas de la compañía. Así, los niños permanecían bajo tierra 16 horas al día, y la mayoría morían de enfermedades pulmonares. El cargo más grave contra el ejecutivo de Pacific Resources, Thompson, fue la contaminación de fuentes de agua con cianuro. El cianuro utilizado por la compañía había envenenado 3 ríos. Los casos de cáncer aumentaron 10 veces en 17 aldeas. Más de 2.000 personas habían perdido la vida. Las historias de las víctimas escuchadas como testigos en el tribunal rompieron corazones. Musa Ouagadougou, quien comenzó a trabajar en la mina a los 8 años y ahora, a los 23, es paciente de pulmón, habló entre lágrimas: me robaron mi infancia, me robaron mi salud, me robaron mi vida. Mariam Kao, de 70 años, cuya aldea fue evacuada por la fuerza, dijo: las tumbas de nuestros antepasados estaban en esas tierras. Nuestra casa estaba allí y destruyeron todo por el oro. La compensation que nos dieron fue de $100. El valor del oro de esas tierras es de miles de millones de dólares. Traoré se mantuvo calmado pero decidido durante todo el juicio. Iba al tribunal todos los días para seguir los casos. En su declaración a los periodistas, dijo: este no es solo el caso de Burkina Faso, es el caso de toda África. Si podemos tener éxito, otros países se sentirán alentados. De hecho, la movida de Traoré creó un efecto dominó en Mali. Emigoa comenzó a investigar a las compañías mineras extranjeras. En Guinea, Madidoya tomó medidas similares. En Níger, Abdulrahman Chiani canceló acuerdos mineros. Las
Compañías occidentales estaban en pánico. Los valores de las acciones se desplomaron. Las acciones de Goldmax Corporation perdieron un 70% de su valor. Western Gold Mining estuvo al borde de la quiebra. Pacific Resources tuvo que detener todas sus operaciones en África. Se celebraron reuniones de crisis en las capitales europeas. El presidente francés Macron amenazó a Traoré en pagarás el precio por lo que has hecho. No puedes tocar a nuestros inversionistas. Pero la respuesta de Traoré fue clara: Gigan colonizadores, no inversionistas. También queremos inversionistas reales, pero no queremos ladrones. El presidente de Biden amenazó con sanciones. Dijo que cortaría la ayuda a Burkina Faso a Traoré. Respondió riendo: ¿qué ayuda? Los $100 millones que dan por año los ganaremos nosotros. $10.000 millones por año solo de nuestras minas de oro. Den su ayuda a otros países títeres. Mientras tanto, se presentaban las pruebas una por una en el tribunal. La correspondencia de los ejecutivos de las compañías mineras en sus computadoras fue impactante. Los ejecutivos de Goldmax Corporation insultaban al pueblo de Burkina Faso entre ellos, llamando a los nativos estúpidos. Les hacemos hacer lo que queramos con unos pocos millones de dólares en sobornos, escribían en los correos electrónicos. La correspondencia interna de Western Gold Mining fue aún peor. Los ejecutivos de la compañía usaban el término trabajo barato para referirse a los trabajadores infantiles. En lugar de dar $10 a un trabajador adulto, les damos $1 a 10. Nino, y nunca hacen un sonido. Escribió el CEO Du Bois en Pacific Resources. Había escrito planes detallados para verter desechos de cianuro en los ríos. Nadie lo notará. Titidus moros, las vidas de estas personas son cortas. Incluso si mueren de cáncer, no podrán culparnos, decía la compañía. Los informes de Continental Gold describían la opresión de los aldeanos como un sacrificio necesario. James Harrison de African Minerals decía que las leyes que permitían que los trabajadores murieran en las minas eran aceptables. Peter Williams de Global Mining Corp descartaba el desastre ambiental como algo natural. Un proceso de renovación de la naturaleza. Traoré temblaba de rabia al leer estos documentos, pero mantuvo la compostura. Ven lo que piensan de nosotros. Pero el juego se acabó ahora. Se hará justicia, dijo Anne en el 6º mes del juicio. Se anunció el veredicto. Todos los CEOs fueron hallados culpables. Victor Petrov fue sentenciado a 50 años de prisión y $10.000 millones de multa. Jean-Claude Dubois recibió 45 años de prisión y $8.000 millones de multa. Michael Thompson fue sentenciado a cadena perpetua por destrucción ambiental. Robert McKenzie recibió 40 años de prisión por desplazamiento forzado. James Harrison fue sentenciado a 55 años por emplear trabajo infantil. Peter Williams recibió 60 años por destrucción ambiental y causar muertes masivas. David Anderson fue sentenciado a cadena perpetua por financiar grupos armados. Había otro detalle interesante en la decisión del tribunal. Todos los activos de los CEOs fueron confiscados. Yates, diluvio, villas, jets privados, colecciones de arte, todo fue incautado. Los ingresos de la venta de estos activos serían distribuidos a las familias de las víctimas. Traoré hizo un discurso histórico después de la decisión del tribunal. Hoy no solo juzgamos a 7 CEOs, sino a un sistema colonial de 500 años. Y ganamos. Ahora comienza nuestra nueva era en África. Nuestro pueblo, que es el verdadero dueño de nuestros recursos, se enriquecerá. Pero Traoré no se detuvo ahí. Incautó todos los activos de las compañías mineras. Estableció la Compañía Nacional de Minería de Burkina Faso. Ahora todas las minas estaban bajo control estatal. El 70% de los ingresos se destinarían a educación, salud e infraestructura. Los primeros resultados fueron visibles de inmediato. Se comenzaron a construir hospitales y escuelas en las regiones mineras. Los salarios de los trabajadores aumentaron 10 veces. El trabajo infantil fue completamente prohibido. Se tomaron medidas de seguridad modernas en las minas. El pueblo declaró a Traoré un héroe. Se cantaron canciones en las calles. Traoré recuperó nuestro oro. Traoré es el hombre del pueblo. Se organizaron festivales en los pueblos. La gente miraba al futuro con esperanza por primera vez. Aunque los medios occidentales intentaron retratar a Traoré como un dictador, los hechos eran claros. La economía de Burkina Faso estaba creciendo rápidamente. El desempleo estaba disminuyendo. La tasa de pobreza estaba cayendo. Estaba ocurriendo una revolución en educación y salud. Los números eran impresionantes. En el primer año después de la nacionalización de los ingresos mineros, el ingreso nacional de Burkina Faso
aumentó en un 300%. Se construyeron 500 nuevas escuelas, 200 hospitales y 5.000 kilómetros de carreteras pavimentadas. La electricidad llegó a 2.000 aldeas sin electricidad. Se proporcionó agua potable a 3 millones de personas sin acceso a agua potable. En las vidas de los trabajadores de las minas cambiaron completamente. El salario mínimo aumentó de $5 a $500. Todos los trabajadores estaban cubiertos por un seguro de salud. Los estándares de seguridad laboral se elevaron al nivel europeo. El número de accidentes fatales en las minas cayó a cero. En la revolución, en educación, fue aún más impresionante. Se establecieron universidades técnicas en cada región minera. Los jóvenes ahora podían convertirse en ingenieros de minas, geólogos y químicos, sin ir al extranjero. 10.000 estudiantes estaban estudiando en estas universidades con becas. Otros países africanos también siguieron el ejemplo. En Mali, 5 CEOs de minería fueron arrestados. En Guinea, las compañías Bauxite fueron nacionalizadas. En Níger, las minas de uranio pasaron a estar bajo control estatal. África ahora se había despertado. Traoré dijo en un discurso: no somos enemigos de nadie. Nuestra puerta está abierta a todos los que quieran hacer comercio justo. La era de la explotación ha terminado. Los recursos de África le pertenecen al pueblo africano, así de simple. Mientras los CEOs arrestados pudrían en prisión, sus compañías se declararon en quiebra. Goldmax Corporation colapsó por completo. Western Gold Mining fue comprada por una pequeña compañía. Pacific Resources fue desmantelada y vendida. En la movida de Traoré pasó a la historia. Por primera vez, un líder africano se había enfrentado tan firmemente a las compañías occidentales. Y ganó. A nada sería igual a partir de ese momento. El pueblo de Burkina Faso finalmente estaba beneficiándose de sus propios recursos. Los ingresos del oro se estaban utilizando para construir escuelas, hospitales y carreteras. Los niños pasaban su tiempo en las escuelas, no en las minas. Los trabajadores recibían salarios para vivir humanamente. La lucha de Traoré inspiró a todos los pueblos oprimidos. Movimientos similares comenzaron en América Latina y hacían alrededor del mundo. Los pueblos comenzaron a reclamar sus propios recursos, y Traoré demostró que tenía razón. La justicia encontró su lugar. Más tarde o más temprano, el sistema de explotación colapsó. África se levantó. Nadie podría robar más los recursos de África porque había líderes como Traoré, porque el pueblo se había despertado, porque todo había cambiado. Ahora, esta historia no termina aquí. La lucha de Traoré continúa. Da nuevos pasos cada día. Libera a África un poco más cada día. Y algún día toda África será verdaderamente libre. Sus recursos pertenecerán a su propio pueblo. Ese día no está lejos, porque Traoré mostró el camino. Lo demás depende de líderes valientes y pueblos conscientes. Esta es la historia de Traoré. No la historia de un hombre, sino la historia del despertar de un continente. La historia de la resistencia contra la explotación. La historia de la victoria de la justicia. Y esta historia apenas está comenzando.